Bueno, pues vamos, Pedro, empezamos, vamos a darle. Va que va. Bueno, bienvenidos a este programa en vivo con los Sangonautlas. Para toda la audiencia que estamos llegando gracias al festival, nos volvemos a presentar. Yo soy el pokeviolinista Pedro Isaías. Estoy acompañado del maestro Alberto Torres Cholocotzi, Cholo, el maestro director, y Zeta Villano, José Sebastián, el buen Sebastián clarinetista que nos tiene siempre música que compartir. Este video va a ser retransmitido en mi canal de YouTube, El Pokeviolinista, así como vamos a dejar enlaces de la música que vamos a tratar hoy. Como bien ya lo dijo, vamos a hablar hoy del Coriolano de Beethoven. Es importante recalcarles que Sebastián tiene un blog de música muy bueno, que vayan a visitar el blog de Sebastián porque ahí siempre vamos a dejar cosas interesantes para todos ustedes. Se unan a nuestra página de Facebook, Los Sangonautlas, a todas nuestras redes, también se las vamos a dejar abajo. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Muchas gracias al festival por auspiciarnos estos dos últimos programas que son nuestra temporada, nuestra primera temporada, empezando a lo grande. Ya se viene la segunda, en el siguiente programa les vamos a hablar un poquito de qué es lo que se viene, pero vamos a hablar de un grande, del buen Alberto Torres, ¿no es cierto? Del buen del buen Beto, pero otro Beto, el buen Beethoven. Beethoven nace en la ciudad de Bonn, en Colonia, el 16 de septiembre de 1770. Es por eso que este año estamos celebrando el 250 aniversario de su natalicio. Es un año Beethoven. Y su abuelo, Ludwig, el mismo nombre que él traía, fue maestro de capilla de Colonia. Su abuela se llamaba María Josefa Poll. Voy a anexar algo que se dice por ahí, que dicen que la abuela de Beethoven probablemente era española. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque hay unos temas que me gustaría tratar políticos acerca de que estamos hablando del buen Coriolano también. Su padre, Johann, era un desgraciado con Beethoven porque quería hacer de él un niño virtuoso como Mozart. Su madre, María Magdalena, tuvo 4 hijos. El primero se llamaba Ludwig María von Beethoven. Este niño muere y Beethoven es bautizado como Ludovicus van Beethoven. No sabemos por qué, pero después se le quedó el nombre a él de Ludwig. Y tenía 2 hermanos, Caspar y Nicolaus. El periodo que vamos a tratar en los primeros años de Beethoven es el famoso clasicismo. El barroco termina de manera simbólica con la muerte de Johann Sebastian Bach, iniciando el periodo de la música más famoso, por así decirlo. Tenemos al buen Haydn, un nombre que tal vez les suene por ahí a algunos, al buen Mozart. Empiezan a sonar estas cosas de ópera, sinfonías, sonatas, se establece la famosa forma sonata, cosas que los que son adeptos a la música o que cursan sus materias seguramente conocen. Y Beethoven va a hacer este cambio, esta transición hacia el romanticismo precisamente, pero vamos a abordar primero sus primeros años. Beethoven hace su primera aparición en público a los 7 años, el 26 de marzo de 1778. Esto porque, como ya dije, su padre era un desgraciado con él y lo levantaba en la madrugada a tocar para sus amigos borrachos. Si decía estudia, estudiaba. Si decía salta, saltaba. Y esto afectó seriamente al joven Beethoven, al niño Beethoven. Era un niño muy retraído, que no tuvo amigos prácticamente, tal vez nunca incluso. Su padre fue su primer maestro, Johann, que heredó el puesto de maestro de capilla de su padre en la ciudad de Bonn. En 1787 hace su primer viaje a Viena, esperando estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Era Mozart el máximo exponente de la música alemana en ese entonces, ¿no? Bueno, podríamos discutirlo con Haydn, pero bueno, dejemos que en ese entonces era Mozart. Por ahí surgen unas historias, no sé si alguno las considere ciertas, de que Mozart se encontró con Beethoven, que lo escuchó y que le dijo pongan atención porque este niño va a cambiar el mundo. Algunos dicen que nunca se conocieron porque justamente a los 17 años muere la mamá de Beethoven en este periodo de Viena.
por lo cual se ve obligado a regresar a la ciudad, porque pierde a la que él mismo llama su mejor amiga, que fuera su madre. A los 21 años regresa a Viena, ya para estudiar formalmente en 1792. Su anterior maestro había sido Christian Gottlob Neffe, quien impulsa grandemente a Beethoven, lo saca del ambiente hostil que tal vez había vivido en sus primeros años. Y es importante porque en esta época conoce la literatura, conoce a Schiller, que es el que va a escribir del cual va a tomar el fragmento para la novena de Beethoven. En estos años también, por ejemplo, estaba Immanuel Kant, una figura que no era desconocida para Beethoven. En estos años se estrena La Crítica de la Razón Pura, su obra más grande que Beethoven conocía y que son parteaguas en el pensamiento beethoveniano. Ya en Viena conoce a Haydn, conoce a Antonio Salieri, tuvo otros maestros, tengo aquí a Johann Georg Albrechtsberger y Johann Baptist Schenk, que son los que le van a dar su formación verdaderamente musical. Vamos a hablar ahora de lo que se considera su primer periodo. No sé quién quiera aportar a esto, les di los datos así escupidos de quién era Beethoven, pero en estos primeros años es donde salen sus primeras obras, entonces sus primeras anécdotas también, porque Beethoven era una persona muy especial. No sé si quieran compartirnos algo antes de abordar el Coriolano. Sí, yo, como saben, yo siempre me ando esperando a la segunda. Perdón, Sebas, nada más quiero comentar justamente lo que Pedro comentó sobre la cuestión de si Mozart Beethoven estudia con Mozart o no. Es una cuestión bien interesante porque según de los musicólogos nos cuentan esta tragedia a modo de pues de anécdota para divertirnos un poco, ¿no? Que Beethoven sí había buscado ser alumno de Mozart, pero pues a Beethoven le escriben que su mamá estaba muerta, entonces Beethoven estaba por morir, entonces Beethoven se regresa a ver a su mamá. Cuando llega a su lugar de origen, la mamá ya había muerto, y entonces después se regresa a buscar a Mozart, y entonces no le da tiempo, y entonces Mozart ya se había muerto también, y entonces justamente se pone bajo la tutela de Haydn, y obviamente aprende muchas cosas de Haydn, pero al final de cuentas también hay una relación tóxica entre ellos dos, ¿no? Son los tóxicos. De repente Beethoven pues no dice que no va a aprender ya más del viejo, pero en algún momento cuando se está ejecutando un concierto con la creación de Haydn, Beethoven se inclina ante Haydn, ¿no? A pesar de que ya él mismo había ya expresado esta parte como pues es un viejo, ya no voy a aprender más con él, mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Me dedico a estudiar por otro lado. Y pues importante también destacar que Beethoven fue muy cercano y muy estudioso de Bach, ¿no? Siempre andaba cargando su clave bien temperado, ¿sí? Entonces, y justamente, curioso, mucho de la misa Solemnis tiene cosas justamente del barroco, porque fue esta parte en la que seguía estudiando el barroco con Bach, que es lo que le llama la atención. Entonces yo quería así comentar nada más esto. Sé que Sebas es el especialista en esas partes, yo ahorita regreso para comentarles algunas cosas del Coriolano. Bueno, pues gracias, saludos a todos. Ya como Pedro y Alberto pues ya dieron los datos más concretos para tener una idea de quién fue Ludwig van Beethoven, porque según, recuerdo que en mis clases de alemán realmente es Beethoven, porque Beethoven es el perro. O sea, y me decía mi maestro de alemán. Y bueno, también quería mencionar eso, lo que dijo Pedro, de los orígenes de a lo mejor de la abuela española de Beethoven, como quieran decirles. Yo también había leído que pues es que su familia era de Flandes, tenía un pariente de Flandes, los flamencos, o sea, Flandes de la actual Bélgica, no flamenco de España, pues sur, ¿no? Pero sí, hablar de Beethoven, es tan apasionado este personaje, le tocó vivir un momento histórico de grandes transformaciones y transiciones, más allá de, visto desde el arte, del clasicismo al romanticismo, o sea, es
alguien que le toca vivir el cambio de las monarquías a las repúblicas, y pues Beethoven siempre fue fervoroso adepto de ese cambio pues a la república, una reivindicación del ser humano en la sociedad, de que este pensamiento, pues prácticamente desde la antigüedad, desde el aristotelismo, o sea, el pensamiento triangular, pues él estaba totalmente en contra de ese orden. Aunque bueno, si lo vemos en nuestra contemporaneidad, sigue existiendo, pues ya ves, las grandes potencias siguen tratando pues como sus patios traseros a los demás países, ¿no? Pero bueno, hablar de Beethoven es un personaje que logra converger con tanto la monarquía como los laicos, o sea, y él, digamos que es alguien que se dejaba cortejar por todas las personas que acudían a él, bueno, que admiraban su obra. Y pues, o sea, Beethoven fue alguien que tuvo patrocinio de príncipes, de arzobispos, o sea, muy diferente a, por ejemplo, la relación que tuvo Mozart, que es bien sabido que él se peleaba cada rato con los arzobispos y con la gente del clero, o muy distinto con Haydn, que era totalmente convergente con la aristocracia. Entonces Beethoven es alguien que le gusta jugarle a las dos bandas, pero con mucha inteligencia. Y es algo que va a repercutir mucho en las temáticas que él va a desarrollar, ya sobre todo ya a inicios del siglo XIX. Es bien sabido que Beethoven era admirador de Napoleón, y de todos los ideales de la Revolución Francesa, pero pues la Revolución Francesa, pues sí es, claro que es un periodo, un hito en la historia, pero así como arrojó luces, también tiene sus sombras, sus farsas, y es algo de ser crítico con la historia, es saber que la Revolución Francesa acabó mal, acabó muy, muy, muy mal los jacobinos, y pues Beethoven se quedó ampliamente decepcionado de que pues, Napoleón, siendo uno de sus grandes cónsules de la República, pues terminó volviendo al régimen anterior, a la monarquía. Pero digamos que, bueno, yo sabía que Napoleón, aunque lo coronan emperador, él realmente se coronó a sí mismo, porque normalmente antes los emperadores acudían con el Papa, se daba la misa de coronación y el propio Papa ponerle la corona. Pues Napoleón dijo, no, él mismo ponérsela, o sea, de alguna manera es contradictoria, contradictoria la imagen de Napoleón de cómo un hombre se pone al tú por tú con el mero orden establecido de su época, y digamos que de alguna manera es ese héroe que pues sí logra reivindicar al hombre, pero se va a corromper, y eso es algo que en las temáticas que veremos con el Coriolano o en otras obras con Egmont es por ahí una analogía muy interesante pues sí, analizar. A ver. Pues antes de que sigamos con este tema del Coriolano, vamos a regresar al tema de Napoleón, porque es algo muy importante en esta época de la vida. Napoleón se proclama emperador en 1804 y el Coriolano es de 1807. Hay ciertos paralelismos en la historia de Coriolano, y también me gustaría que habláramos de la historia de nuestro México, ¿no? Porque tenemos a nuestra versión región 4K de un emperadorcillo, ese Iturbide, que igualito que todos los tiranos, llegan al poder y se cree que van a tenerlo para siempre, ¿no? Y no es el único, ¿no? Tenemos a Su Alteza Serenísima Santana, otro famosillo por ahí. Pero estos temas de política se van a prestar muy bien para el tema de hoy, que es Coriolano. Vuelvo a repetir lo del origen de español, porque incluso a Beethoven le llegaron a poner el apodo del español. El español, exactamente. Sí, el español, y también le decían el católico negro. En parte porque, sí, en parte porque, digo, para los alemanes que son, vamos a decir, güeros, pues Beethoven no era tan güero como el promedio, sí era de cierta tez un poco morena, pero no tanto, no como yo, por ejemplo, ¿no? No como nosotros, ¿no? Exactamente, sí, bueno, sí, pero sí. Tenía cabello negro y era bastante más bajo que el normal, por digamos. Alemán, ¿no? sí, entonces, sí. por ahí
van a salir otros temitas que quiero decirles, que como gente que se apropió esta música, que creían que iban a igual tener el poder y andaban aglorándose con la obra de Beethoven sin siquiera saber qué estaban diciendo, ¿no? Estos temas los podemos decir con mucha gracia, ¿no? Pero son temas muy, muy serios. O sea, Beethoven no compuso para eso. Beethoven tenía unos ideales inamovibles. Y si se equivocó como humano, creo que no podemos corregirlo mucho como artista. Realmente lo que deja como artista o su pensamiento filosófico que nos deja ver es apabullante. Y ahora voy a hablarles de Coriolano. Antes de pasar al tal con Coriolano, les vamos a contar de una manera divertida quién fue Coriolano. Me estoy basando en las vidas paralelas de Plutarco, que es de donde Beethoven toma influencia, no directa, porque después Shakespeare hizo también su Coriolano, y de hecho esta obertura iba a ser una obertura para la tragedia de Henry. Por eso se llama obertura, ¿no? Qué curioso. Vamos a cambiarle. No me imaginé obertura, no pensé que iba a ser, no sé, otra cosa. Bueno, curiosamente mucha gente no sabe que había una tragedia, que iba a ser una obra. O sea, incluso ni siquiera se tocó con la tragedia. Entonces, ¿fue una obertura? La verdad es que no sabemos decir. Pero bueno, muchos dicen por ahí que es una obra programática. Para los que nos siguen, programático en la música es que es música que sigue un esquema, una historia, y que de cierta manera la música te va contando la historia. Sin embargo, podríamos debatir esto un poquillo, porque sí, la temática puede ser, pero no tal cual la historia como otras obras. Coriolano, ¿quién fue Coriolano? Había una vez un general que se llamaba, un patricio, así se le llamaba a estos sujetos en Grecia, un patricio, en Roma, sí, cierto, ya corten esto. Bueno, un patricio romano que era líder de su ejército, ¿no? Se llamaba Cayo Marcio. Este tipo, Plutarco se encarga de decirnos mucho de las grandes cosas que hizo y de lo grandioso y maravilloso que era, pero es importante recalcar que Cayo era una persona que se le tenía respeto. Cayo era un hijo sin padre, tal vez por eso Beethoven se sintió un poco identificado por el tema. Era huérfano de padre y su madre lo crió. Tal vez, y dice Plutarco que no era impedimento para que Cayo fuera un gran hombre, haciendo enaltecer a la figura de la mujer, que es una figura muy, muy importante en el Coriolano. Bueno, Coriolano sigue sus batallas, bla, 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 y de repente hay una ciudad tomada por unos sujetos que eran los Volscos, que eran un pueblo italiano que no se unían a Roma, y tomaron una ciudad por ahí que se llamaba Coriolis. Entonces, en una de estas tácticas de guerra, digamos que los Volscos se descuidaron intentando atacar otro flanco, y entonces Coriolano con una pequeña tropa se metió por el frente y conquistó la ciudad de Coriolis. Y el pueblo de Roma dijeron, qué grandioso es Coriolano, Cayo, vamos a ponerle Coriolano, y por eso se le llama a Cayo Marcio Coriolano. Entonces, Coriolano regresa ya a Roma con sus grandes logros de haber conquistado Coriolis, haber corrido a los Volscos, y el pueblo lo admira grandemente y les dice, no, que tengo todos los caballos de que se recuperaron y que agarra lo mejor de todo lo que del botín. Y Cayo, no, señores, yo soy un hombre de honor, como los políticos mexicanos, entonces de principios íntegros, como Lozoya, así. Entonces Coriolano dice, no, yo no quiero nada de eso, yo nada más quiero que me tomen en consideración para ser cónsul de Roma, ¿no? Nada más. O sea, quería mandar Roma. Pero los intereses, ¿no? Es bonita la historia de Roma en este entonces, porque aquí empiezan a surgir los términos como corrupción y democracia, esas cosas que ahorita en esta sociedad ya están bien cimentados. Y
Pues bueno, el Senado, que era la mayor, ¿cómo decirlo? La mayor palabra, el que tenía la última palabra en Roma, dice, no, pues vamos a ponerle el pie a este güey, ¿no? Vamos a ponerle al pueblo en su contra. Entonces el pueblo empieza a demandar, no, que mira que este Coriolano no es tan bueno, como dicen, que se agarró el trigo de este pueblo y que quién sabe qué cosas. Hubo un problema ahí por el trigo. Supongo que el trigo era algo muy difícil de cosechar en esos entonces. Pero bueno, el punto es que Coriolano dice, como que este pueblo ya se me está saliendo del huacal. Ahora, no podemos entender la visión romana. O sea, no podemos comprender el que una persona de esta índole quiera ver en beneficio del pueblo, pero a su manera, porque es lo que quería ver Coriolano. Decía, no, a ver, yo tengo la razón y ustedes están mal, y por eso voy a hacer un golpe de estado para que me declaren cónsul. Y pues se le salió el tiro por la culata y lo expulsaron de Roma, ¿no? Pero no hacerles el cuento largo, este güey se alía con los volscos, se hace amigo de un Tulo Aufidio, que era su enemigo más acérrimo, y les dice, no, pues como estos güeyes me corrieron, me voy a unir con los volscos y vamos a conquistar la pinche Roma, ¿no? Y empezaron a conquistar en chinga todo alrededor porque Coriolano estaba muy perro, ¿no? Entonces ya tenían prácticamente sitiada Roma, y hay una, vamos a decirle, monja, que era Valeria, que está pidiéndole a los dioses que cómo le hacemos para que Coriolano no nos ataque. Y dice, bueno, voy a pedirle a su mamá a ver si me hace paro. Va con la jefa de Coriolano. Voy a acusarlo con su mamá. Que mira, Coriolano quiere atacar Roma. Le dice, señora Volumnia, mire que Coriolano está medio inquieto. Y bueno, se juntan las tres mujeres, que son Volumnia, la madre, Vergilia, la esposa, y Valeria. Algo que se me olvidó contarles es que Coriolano vivía con su madre, incluso después de casado, Coriolano vivía con su madre. Así de importante es la figura de Coriolano, de la madre de Coriolano. Entonces, pues va la mamá de Coriolano y le dice, mijito, ¿qué pasó? Yo no te quería así. Antes eras chévere. Que ¿por qué estás haciendo esto? Mira a los romanos que te están tratando muy bien. El punto es que lo convencen. Imagínense, o sea, para tanto desmadre que arma el pinche Coriolano, el que luego les diga, híjole, carnales, ¿qué creen? Que siempre no vamos a atacar Roma como se Sí. Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues ya, ¿de qué le vamos a hacer, no? Aquí ya se dividen las historias. En la versión de Plutarco, Coriolano regresa con los volscos y se le enjuicia, y él y los volscos se le van al cuello y lo matan, ¿no? Y al parecer no lo matan de una manera muy bonita, al parecer todos se le fueron, literalmente se le van encima y lo matan. Como en el perfume, cuando Jean-Baptiste se echa el perfume, así más o menos, ¿no? En la versión de Shakespeare se cambia la versión del héroe. Aquí es muy, muy importante estas visiones. Coriolano decide morir por mano propia, decide suicidarse para preservar su honor. A mí me cuesta trabajo entender esta perspectiva del honor romano, porque así de, miren, la cagué nomás tantito, pero quiero preservar mi honor. Y luego lo preserva, que es lo más gracioso, y es una figura que admira Beethoven. Podemos aquí hacer, si quieren, unos paralelismos con Napoleón. Y bueno, esta era la temática. Así termina la tragedia de Joseph von Collin, que es el dramaturgo que en 1802, me parece, estrena esta tragedia, y que era famosa en Viena, y que por eso se hace ¿cómo se llama? Cruce entre Beethoven y la tragedia. Si quieren podemos dirigirnos ahora hacia la música. Yo ya no voy a abordar mucho más de este tema. No sé si qué quieran hablar. Si quieren hablar de Sebastián quiere hablar. A ver, dale. Dale, Sebastián. Sí. Bueno, nada más previo de ir directo hacia la música, eso que mencionabas de esa divergencia entre la versión, ya sea la de Plutarco o la que hizo Shakespeare, pues mira, sí es difícil para nosotros pensar como un romano tantos siglos después, pero
Creo que esa, la versión de Collins donde él mismo, Coriolanus decide morir, digamos, voluntariamente, y yo creo que tiene mucho que ver con el pensamiento grecolatino. Seguramente tanto Collins como Beethoven han de haber leído pues a Platón, y dentro de uno de los diálogos de Platón, el Fedón, que es sobre el diálogo de la eternidad del alma, habla del contexto, como a Sócrates lo han acusado injustamente, pero Sócrates tiene una alta moralidad que sabe que él no quiere en contra de sus principios, pero al fin y al cabo tiene que converger con el Estado ateniense que lo está acusando, pues casi por chingaderas, ¿no? Y él decide morir, sabiendo que pues sí, el Estado tiene la razón, no voy a alterar ese orden, pero yo sé de manera individual que ellos están mal. Y la manera en cómo se burla de ellos es aceptando la muerte, y previamente, pues él estando convencido de que el alma pues es eterna, ¿no? Y solamente el cuerpo es el que perece. Bueno, ya está hablando sobre... ¿Podrías decir que hay una persona que pueda decir fieramente, yo estoy bien? Porque eso es lo que hizo Napoleón. Pues híjole, es historia, ¿no? Es historia, sí. O sea, ¿por qué algunos países están como están? Pues porque alguien dice, pues es que yo estoy bien, todos están mal, ¿no? Entonces, es una historia que se ha repetido incansablemente y que esperemos que en algún momento se quiebre, ¿no? Se quiebre esta ideología, pero no, pues el problema es que todos están mal, ¿no? O sea, yo soy aquí el único bueno. Incluso en Los Simpson, Homero en algún capítulo justamente hace referencia a esto, ¿no? Y puede parecer chiste, pero es anécdota, ¿no? O sea, es parte de esta crítica en donde todos son unos tontos y yo soy el mero mero, entonces todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, yo coincido con Sebastián una cosa, o sea, yo no creo, bueno, entiendo la parte de Heinrich Joseph von Collin, que es el que hace esta tragedia, ¿no? Y que obviamente pues era secretario del emperador de Austria. Entonces, a mí me hace pensar un poco acerca de, pues voy a hacerme el harakiri, ¿no? O sea, me voy a suicidar, me voy a quitar la vida, voy a tomar mi vida para demostrar que pues mi honor está íntegro, ¿no? Eso me parece un pensamiento ya más orientado hacia lo que decía Sebastián, ¿no? O sea, no como parte de una tragedia, escrita, ¿no? Y considero también importante la parte, y porque aquí ya vamos a entrar en materia, la parte del destino. A final de cuentas, al héroe, y después al héroe beethoveniano, el destino llega. ¿Y de qué manera llega el destino? Ahorita lo vamos a estar platicando. Entonces, Sebas, ¿tú querías comentar algo antes de...? Híjole, es que ya cuando hablas de eso del héroe, o sea, ¿qué concepción nos hacemos del héroe? Porque, o sea, Beethoven es alguien que quiere, los héroes que él retrata, pues sí es la libertad, ¿no? O sea, pero resulta que los héroes siempre son como predestinados para hacer una obra magna, ¿no? Entonces es como justo el destino, cómo el héroe va a afrontar ese destino. Y pues tanto, bueno, Beethoven, esa individualidad, esa reivindicación hacia su persona, mucho lo proyecta en sus composiciones, y pues por algo Beethoven trascendió a pues a la vida, ¿no? Porque recuerdo que cuando él estaba en su lecho de muerte le decía a sus amigos, mis sinfonías van a seguirse escuchando de aquí a 100 años, vamos para más de 200 y se siguen escuchando las sinfonías de Beethoven. O sea, qué gigantesco trascendentalismo de esa individualidad tan poderosa, y pues no, o sea, nos legó ese artista romántico que triunfa ante la adversidad, ¿no? Entonces sí, eso es lo que hace formidable Beethoven. Claro, y él mismo lo dijo. A mí una quizá de las anécdotas que se cuentan de Beethoven es cuando va caminando con Goethe, ¿no? Va caminando con Goethe y entonces viene el emperador, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues Goethe da la reverencia, y ahí hay dibujos sobre eso también, ¿no? Y entonces Beethoven se sigue derecho y no se quita la copa, ¿no? El sombrero. Y entonces le dice Beethoven, bueno, y pues, o sea, ¿tú qué te crees? ¿No? Dice, pues es que emperadores va a haber muchos, Beethoven solo va a haber uno. Claro, pues es que esa seguridad de Beethoven y el saberse un gran compositor, un gran pianista, ¿no? Afamado, y que obviamente, pues, careció de muchas cosas, y bueno,
siendo el personaje que era sencillo, porque también en alguna cita textual de Beethoven dice, es que no creo que exista en el mundo nadie más que ame la naturaleza como yo lo hago y la disfrute, ¿no? Y entonces desde ahí comienza este problema de la sordera. La sordera va a ser un problema fundamental en Beethoven, sí, por el hecho de componer, por el hecho de la parte escrita, de la parte artística. Pero aquí viene, la sordera es realmente quien lo hace grande por el hecho del ser humano. Entonces, Beethoven sabemos que escribe un testamento que 25 años después de su muerte se encuentra, el testamento de Heiligenstadt. Y entonces en este testamento plasma, creo que las citas, la redacción quizá más honesta que la humanidad pueda encontrar. Decir, sí, Gabón, mira, pues es que me juzgaban que yo era de esta manera, huraño, pero realmente es ese miedo, ¿no? Ese miedo de demostrar que como artista no tenía el oído, ya no escuchaba, tenía que acercarme para decir, oiga, pues hábleme más fuerte, ¿no? Porque soy sordo. Entonces, creo que esa parte de la sordera, y comenzando con este testamento, y sobre todo con los problemas que hablamos hace rato de Napoleón, ¿no? Que Beethoven era, pues, seguidor, era fan de Napoleón, pero cuando se autoproclama emperador, pues Beethoven se molesta y dice que otro tirano más, que otra persona que va a pisotear los derechos humanos, o los derechos del hombre, ¿no? En ese entonces. Entonces, sabemos, ¿no? Y la historia dicta que en algún momento Beethoven vuelve a escribir no la dedicatoria, sino ya le dedica el nombre como tal de Heroica, que hay muchas discusiones acerca de esto. Y quiero comenzar hacer esta introducción ya a la parte de algo que se llama el estilo heroico. El estilo heroico justamente nace con la heroica y aparte, a partir de este testamento, en el cual Beethoven se ve inmerso como el héroe, como la persona que está sufriendo, pero que a final de cuentas va a darlo todo y va a sobresalir. Es algo que estaba diciendo también Pedro, ¿no? Entonces, este estilo heroico se puede ver a través, y cronológicamente se ve a través de la heroica, ¿no? De este famoso héroe que es hijo de Prometeo, y lo vimos en la parte que hablábamos un poco de los Sangonautlas, ¿no? Cuando hablábamos de el Orfeo el Orfeo de Monteverdi, ¿no? Que Beethoven aparece en una pintura con una lira, y entonces es esta parte en la que él es hijo de Prometeo, es hijo de las artes, ¿no? De estos héroes de antaño. Después con eso viene la parte de la sinfonía número 5, la quinta, ¿no? Con este famoso toque del destino. Ya Beethoven va trabajando un poco acerca de esta cuestión de idea, de trabajo intelectual, sobre todo las versiones que he leído de escritores y poetas alemanes, ¿no? Reforzando la parte de lo trágico, de que sobre la tragedia siempre va a florecer algo o va a florecer alguien, ¿no? Posteriormente, pues viene la parte de Coriolano, ¿no? Que ya vimos la tragedia, en la que seguramente, como dice Pedro, se identifica. Beethoven se va a identificar como ese héroe con la figura, pues sí, la figura materna, pues él estaba muy acaparado por esta figura materna. Después de esto viene otra obra de Goethe, que es el Egmont, ¿no? La música sobre la tragedia de Goethe, que es Egmont, y también esta parte del héroe, y aquí ya le da una cuestión más reforzada del estilo heroico, que es la Sinfonía de Vittoria, ¿no? O sea, en la cual siempre hay una parte trágica, hay una parte de duelo, y después va a renacer, ¿no? Pero ya Beethoven lo escribe ya implícitamente en su música, si bien con la heroica de repente lo va manejando el famoso segundo movimiento, que es la única marcha fúnebre que se tiene en la parte de la historia musical de Beethoven, ¿no? Y bueno, al final una obra que también se desconoce mucho, es una obertura increíble, que es la famosísima Victoria de Wellington, ¿sí? Que narra justamente este pasaje histórico, en el que también aparece la Sinfonía de Victoria, la Sigi Symphony. Acerca de esta sinfonía, sí, voy a decir algo que dijimos en el primer programa, que yo te comentaba de que había malas obras, incluso en buenos compositores. Sí, esa es una. Para Beethoven, no para mí. Para Beethoven esa era una mala obra. Entonces me dijiste, no, que no sabes apreciar la música y quién sabe qué cosas. Nada más para dejar aquí recalcar. ¿Qué ibas a decir, Sebastián?
Bueno, pues haciéndote parangón, porque bueno, no solamente pasa con Beethoven, Tchaikovsky también con la 1812 decía, esa es una pieza ruidosa. Tenía de Exactamente. poca estima. Y mira, en los Estados Unidos, ¿cuánto no se toca la Ay, 1812? sí. ¿No? ¿Creen que fue hecha para la independencia Para gringa? ellos, Están sí, locos. no. Pero mira, pues como música de cine ha funcionado, o sea, es una obra Sí, que eso tiene sí. cosas muy buenas, pero por ejemplo en esta película inglesa de V de Vendetta, la verdad es que como track, como soundtrack es bueno, Yo ¿no? creo O sea, Sí, que todo artista niega cierta parte de su obra porque V de Vendetta también es criticada por su propio creador, ¿no? Dice que tampoco le gusta. Antes de continuar, saludos a Soy Oscar y Soy León. Saludos, maestro. ¿Cómo está usted? Es el único comentario que tenemos, pero saludos. Muy al buen al buen Chinos, al buen es el Chinos. Chinos. No sé quién es el Chinos, Es que pero yo lo conozco, yo sí supongo lo que conozco, es un amigo mío. eso, ¿ya ves? Siempre están los fans de Sebastián. Beto y yo no tenemos. sí, no tenemos, nadie nos escribe nunca. Nadie nos Bueno, escribe. vamos a hablar, o sea, acerca del Saludos, estreno. dice Ángela. Ángela Velar, Angelito, saludos. Mira. A ver, si quieren comentar, comenten, Aquí estamos leyéndolos. Sí, los leemos en tiempo real. Pues bueno, el Coriolano, ya regresando a una parte, ya nos estamos metiendo en la música y de repente vamos a regresar. El Coriolano se estrenó en un concierto privado en la casa del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, que, bueno, fue patrocinador de Beethoven, auspiciador de Beethoven, patrocinador, mecenas, como le quieran llamar, por mucho tiempo, y se estrena junto con la Sinfonía 4 y el Concierto para Piano 4. O sea, vean la parte histórica. El concierto para piano 4 inicia con este famoso tema del destino, porque Beethoven estaba trabajando sobre la quinta. O sea, pensar que el concierto de Beethoven, el 4, y la quinta sinfonía están paralelas. Entonces, los inicios del concierto de piano, si usted puede escucharlo, acceder al concierto, tiene los mismos toques. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, pam, pam. O sea, los mismos ta, 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 pero de manera seguida, escalonada. Entonces, es importante saber que estamos en un concierto larguísimo. Sabemos que uno de los conciertos más largos que se dieron en la historia de Beethoven fue donde estaba la quinta, se estrena la sexta, se toca un concierto, el concierto 4 de piano. O sea, imagínense sentarse a escuchar la sexta, la quinta, el concierto de piano, unas arias. Entonces, fue un concierto que 4 horas, más o menos 4 o 5 horas de duración el concierto. Ese era un concierto. Eso era un concierto, ¿no? Ahora la gente no aguanta 20 minutos. ¿no? Sí, Porque pero es nuestra responsabilidad. ¿Qué quieres decir, Sebas? De que a veces Beethoven, dentro de su afán de que, estando en Viena y, o sea, él organizaba sus conciertos en paralelo a que, no sé, en la casa del archiduque o de tal, riquito, pues tal Conchita dice, pues yo también lo pongo ese día. Y ahí se va a ver la gente a dónde va a ir, ¿no? Pues, al concierto de Beethoven. Pues eso que dijiste ahorita también de la atención, es grave que no podamos concentrarnos unos 20 minutos a escuchar. Yo creo que una persona de unos 15 años no puede sentarse a escuchar Coriolano y dura 9, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces, Sí, es cierto. O sea, pero, te dispersas. Pero a mí me sorprende, de verdad. Ayer tenía la oportunidad de escuchar La Heroica con mi madre, aquí nos sentamos, y de verdad yo no puedo contenerme cuando escucho estas obras, ¿no? O sea, de verdad me pongo a sudar. O sea, estaba escuchando la marcha fúnebre y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que música así exista, no? Es que son cosas muy, muy, muy fuertes. Y ya leyendo, tal vez también porque estuve embarrándome un poco de la historia de Beethoven, pero lo que estamos en el periodo heroico, como bien dices, muchos le llaman, hay 3 periodos de Beethoven. El primer periodo que, digamos, no es menos importante, pero donde salen muchas también de sus primeras obras. Periodo que es el heroico, que es donde estamos enfocándonos hoy, tiene muchas, muchas cosas interesantes. Beethoven se explaya como artista, se pone a sí mismo como principal, y esto me parece muy, muy importante para los artistas de hoy en día, porque Beethoven logró lo que nadie había logrado en ese entonces, que era componer lo que él quisiera cuando quisiera. Algo que no creo que alguien tenga el privilegio de decir incluso ahora. Al menos aquí en nuestro país. Yo iba a decir...
Ajá. Bad Bunny fue nombrado compositor del año, güey. ¿Qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos? No, vamos a hablar próximamente de esos temas, pero ¿qué ibas a decir, Sebas? Pues sí, es que eso del trascendentalismo de Beethoven, de lograr para antes de Beethoven era raro que un compositor pudiera de sus composiciones, pues darse el pan de cada día. O sea, muchos era de dar clases a las señoras o a los príncipes, a los aristócratas. Y aunado a que los músicos somos... Beethoven fue Mozart, Haydn, Gluck, y todos los anteriores no pudieron. Él fue el primerito. También otra cosa, el que haya sido él el primero no significa que los siguientes lo hayan también logrado. O sea, por ejemplo, él lo logró, pero eso no quiere decir que, bueno, imagínate, un paralelo a Beethoven, Schubert, que murió un año después de Beethoven, murió en la pobreza, carcomido de la sífilis, ¿no? O sea, otro de los grandes genios de la música alemana, bueno, universal, tuvo un final heredero del legado de Beethoven, prácticamente, el heredero inmediato de Beethoven, ¿no? Entonces, historias trágicas entre músicos, pues hay, creo que un montón. Pues es esa parte en la que, y hasta la fecha, algunos lo manejan, ¿no? Si no sufres como artista, no eres artista, ¿no? O sea, es algo que... Por ejemplo, ahora que quería hacer este paralelismo con esos sujetos que se apropiaron la obra de Beethoven. Ya dilo, ya háblalo, dilo ya, se tiene que decir, se tiene que decir, ya dilo. Se dice, ¿no? Sácalo. Bueno, ayer por mi Facebook o antier compartí una grabación de la novena de Beethoven en 1942, celebrando el cumpleaños de Hitler con las esvásticas adornando el escenario, ¿no? Esto porque los alemanes es bien sabido que dijeron que Beethoven era suyo, que Wagner era suyo, que Nietzsche era suyo, y los tipos de verdad habían malentendido todo, o sea, todo. Bueno, espera, Wagner y la familia de Wagner sí era aquí de yo soy raza aria, o sea, ahí sí puedo decir que Simón. Pero vamos a hablar un día de Wagner también, de su antisemitismo, pero había varias cositas que no es que tuviera razón de decir vamos a exterminarlos, ¿no? Pero también no lo trataron bien. O sea, es cierto resentimiento que puedes llegar a comprender, pero Wagner no dijo vamos a hacer una guerra, ¿verdad? No, claro que no. No, pero sí se proclamó, o sea, la familia de Wagner sí se proclamó seguidores de acá del Führer, ¿no? Entonces, pero aquí voy a otra cosa. Sí, se va. Bueno, hay que decir de que esa es una polémica muy gigante hablar sobre Wagner y cómo se liga a la familia Wagner al nazismo. Pero yo sí logro comprender de que una cosa es Wagner, o sea, Richard Wagner con sus ideas del siglo XIX y otra muy distinta a cómo la familia Wagner en el siglo XX convergió con el nazismo. Y pues, o sea, sí es, para que no distorsionemos la imagen de Wagner, porque yo a Wagner lo tengo como... Sí, por eso lo haces. Lo mismo que el que dirige, o sea, Wilhelm Furtwängler, que dirige esta versión de Beethoven, la novena, él no estaba de acuerdo con dirigir. De hecho, Furtwängler salvó a muchos judíos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sí. Y que me parece que el concepto de grabación es judío. Hay una película, no recuerdo el nombre. Ándale, está buenísima, cuando están a un estadounidense, pues alguien ahí que viene de parte del gobierno de Estados Unidos a hacerle entrevistas a los músicos de la Filarmónica de Berlín, y este tipo se empeña en que los músicos declaran que sí, Furtwängler era un nazi, y o sea, una de las escenas más tristes de la película, cómo hacen llorar a Furtwängler de hacerlo, que asuma pues cosas que él no hizo, pero pues... No, y él se proclamó después y dijo que no estuvo de acuerdo con tocar, ¿no? Pero bueno. Y ahí es, perdón. Ajá. Perdón, Pedro, quiero comentar eso. Nada más rápido. ¿Qué hubiera pensado Beethoven? O sea, de sus obras, de sus ideales, de lo que habla, por ejemplo, de lo que habla Coriolano, de lo que habla la novena, y que lo que traten las obras así de música es una falta total de respeto de la gente. Pues con Napoleón, ¿qué fue lo que pasó cuando se enteró que se había autoproclamado emperador? O sea, imagínate si Beethoven hubiera visto, o qué hubiera hecho al darse cuenta que su obra la estaban tomando para proselitismo, porque eso fue un proselitismo
sobre la cuestión nazi y ver las desgracias que acontecieron en todo este asunto del nazismo, y entonces tomándolo él como figura, ¿no? Es como como si Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgencita, pues aquí tomamos el estandarte para unirnos todos, tomamos ¿a quién? Pues a Beethoven. Tenemos al español aparte. Para ¿no? que se les caigan los calzones. ¿No? O sea, y entonces, la otra parte importante de esto es el caso de Furtwängler, ¿no? O sea, sí, la película es muy buena y creo que, bueno, pero ahorita lo comente. No les voy a echar a perder la película, pero al final retratan este concierto que Pedro apenas subió a su feed. Lo vamos a subir aquí, lo vamos a compartir aquí en la página del festival para que puedan ver este concierto. Yo estoy en desacuerdo con Pedro. Pedro puso la novena nazi. Yo estaba a punto de agarrar y hablarle a Mark Zuckerberg y decirle que lo cancelara, que cancelara su Facebook por andar de antisemitista, ¿no? Entonces, no es la novena nazi, es que desde ahí ya estamos mal. O sea, es la novena que los nazis la hacen con celebraciones para el Führer. Entonces, aquí en esto, y no tampoco la novena china o japonesa, o sea, no, Pedro, es la novena de Beethoven. No, es la novena. Es la novena así de China. Compartí también una novena con el texto en chino mandarín. O sea, es la novena. Sí. Ya lo tengo. Bueno, sí, cantar. Sí, Sebas. No, continúa, Beto. Continúa, Beto, continúa. Lo que voy con esto es que, sí, Beethoven, yo creo que, pues, ¿qué hubiera hecho? O sea, si hubiera estado bajo el régimen nazi, pues, ¿qué le esperaba si se hubiera negado? ¿No? O sea, había de dos. O lograba salir de Alemania, o se quedaba a sufrir como se quedó a sufrir Shostakovich en Rusia. Pero por ejemplo, no en Rusia, en la URSS. ¿no? Beethoven tuvo intención de salir y más que nada por cuestiones económicas, ¿no? O sea, Beethoven no era tonto, era ingenuo, porque... Bueno, si enamorate de tus alumnas y pensar que te correspondía nada más con el hecho de ser agradable, pues sí. Parece maestro del Conservatorio Nacional de Música de México. ¡Cállate! Son maestros de otros conservatorios. De otras escuelas de música, de otros países. No, o sea, es importante esta época y los ideales de Beethoven, porque como bien dicen, historias hay muchas, y muchas no se sabe si son ciertas, esto de que dejó la mano estirada a los monarcas y cosas por el estilo. Lo que se sabe es que tenía un carácter de la chingada, pero tenía un carácter de la chingada porque no oía. O sea, eso era muy frustrante para él, y algo que no pudo decir en sus primeros años y que no fue comprensible la sociedad después. O sea, la gente no lo veía como... Sí era el genio, era el sordo de Bonn, y era un genio reconocido, pero la gente no era tolerante a hablar con él, ¿no? O sea, está la famosa historia también de que lo querían obligar a tocar piano una tropa francesa en una fiesta, ¿no? Y que le empezaron a decir que tocara y que Beethoven les dijo, no, pues, ¿qué se creen ustedes? ¿Que soy un pinche mono cilindrero o qué? ¿No? O sea, eso, o sea, si algo le tenemos que reconocer a Beethoven es que tenía los pantalones muy bien puestos. Sí. Y que no se dejó de nadie durante vida. O sea, él no pueden decir que se mantuvo calladito, la neta es que me... Sí. Yo también quería otras cosas agregar de este estilo heroico y de esos ideales acérrimos de Beethoven. Es de que él vive una época donde realmente la concepción de Estado-Nación de Alemania no existe. Alemania nace como Estado-Nación hasta 1871. Y gran parte de los ideales del romanticismo alemán es justamente soñar esa gran Alemania que se destruyó por ahí del siglo del XVII con lo de Westfalia. O sea, básicamente van como cerca de 200 años que Alemania está destrozada en un montón de principados, ducados, ciudades libres, etcétera. Mientras todos sí hablan alemán, uno el alto, otros el bajo, lo que sea, pero realmente Alemania no existe. Es más, puedo decir que México como Estado-Nación nació primero antes que Alemania, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante de los ideales de Beethoven, que él está cantando a la unidad, lo hace en la novena. En aquel entonces, digo, Alemania está destrozada, y pues
qué ironía que cuando pues, pasan con el periodo nazi, pues se le da todo un giro copernicano a toda su obra, ¿no? O sea, ni hablar. Ahora, voy a regresar con Coriolano. Estas conversaciones siempre son muy buenas, pero voy a decir algo. Por favor, de verdad, se lo suplico encarecidamente a quienes nos estén viendo. Por favor, nunca canten el tema de la novena. O sea, por favor, no le llamen himno a la alegría. Por favor, y no vaya, escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre que nos lleva a un nuevo día. Ven, por favor. De verdad, está bien padre. Yo entiendo que es la manera en la que llegó a México, la manera en la que alguien ingeniosamente se le ocurrió como decir, queremos pastel con el vals de Strauss, ¿no? O sea, sé que son ingeniosos, está bien padre. Pero mejor cuando usted escuche que alguien está cantando el himno a la alegría, con esta cuestión, pues no sé a quién se le ocurrió con este invento, pues invítelo a comprarse un disco, a explicarle un poco de la novena. El texto en alemán no tiene nada que ver, ¿no? La traducción no tiene nada que ver con este asunto. Pero bueno, estamos hablando de Coriolano con los Sangonautlas. Voy a leer unos comentarios. Creo que ya habíamos leído los comentarios de nuestro querido Ángel Avelar. Dice, yo sí soy su fan. Roberta Quisa García, un abrazo. Revista Nahual, Tlaxcala, también yo soy su fan. Son geniales para conversar. Ahora amo más a Beethoven. Híjole, nosotros nos enamoramos más cada vez que hablamos un poquito de Luis Van Beto. Entonces, bueno, hablando de Coriolano, regresando un poco, Coriolano tiene una forma sonata. Esto quiere decir que tiene una exposición del tema, tiene un desarrollo temático y tiene una reexposición, que por ahí alguien me decía en algún momento que la reexposición era muy parecida a la exposición. Sí, porque es una reexposición, por eso, nada más, ¿no? No. Y de hecho yo me atrevo a decir, en algún momento tiene, ya estamos hablando un poquito de una segunda elaboración, ¿sí? Una segunda elaboración, y al final hay una cuestión que los directores jóvenes, y a mí me tocó hacerlo en algún momento, el final de Coriolano tiene una parte de fagot que es como si el fagotista tuviera compresora de aire, ¿no? Es una parte súper larga. Entonces, generalmente nosotros, para hacerlo más dramático, más de lo que Beethoven pide, lo hacemos alargado, el final, en el cual el tema de Coriolano se va haciendo por los chelos, se va fragmentando, y es como esta parte del destino en la que el héroe se muere, ¿no? Como en el final del segundo movimiento de la heroica. Entonces, hemos hecho ralentandos, y entonces el fagotista, pues sí, de repente, pues es que ya lo vemos morado, porque es una frase súper larga. Entonces me ha tocado ver algunas versiones interesantes, y en esta parte importante es que muchos directores ya profesionales, grandes directores, hacen estos ralentandos. Hay un libro maravilloso que si usted tiene la accesibilidad de poder ahora leerlo en este confinamiento, que se llama, habla de la metronomización de Beethoven, los tempos de Beethoven, no me acuerdo cómo se llama el libro, ahorita lo tengo aquí a la mano, en donde justamente habla del problema de la interpretación en Beethoven, se llama el libro. Entonces habla mucho de cuando Beethoven descubre el metrónomo de Messel, y justamente vuelve a metronomizar los tempi de sus sinfonías y de todo. Entonces justamente aquí es donde sabemos si se dan libertades o no, que es una bendición, pero también hay unos errores y hay algunas cosas musicológicas en donde dicen si Beethoven de repente el metrónomo, que era obviamente innovación, si era un poquito más alto de o un poco menos de. Lo que le puedo decir es que para mí las mejores interpretaciones de Beethoven con instrumentos antiguos y en los tempis es con la Orquesta Revolucionaria Romántica de Sir John Eliot Gardiner. Entonces, muy buenas versiones. Bueno, Beethoven tiene, Pedro ya lo hablamos en la parte histórica. ¿Qué tan importante es la parte histórica? Muy buena. ¿Por qué? Tenemos a Coriolano como protagonista. El tema de Coriolano va a estar en una tonalidad menor, do menor. Curiosamente, la quinta está en do menor. Entonces les recuerdo que estaban a la par el concierto de piano número 4, quinta sinfonía y Coriolano. Entonces Beethoven decide poner el do menor justo como en la parte de la quinta. Y tenemos la parte de mi bemol mayor, el relativo,
en donde es la parte, el tema B o el tema femenino, lo llaman así algunos, en donde es el ruego de la madre, esta parte dulce, ¿no? De decirle, oye, hijo, pues no hagas cosas que no, haz paro, ¿no? No destruyas Roma, no destruyas Roma, hijo, por ándale, favor. hijo, por favor, ¿no? Entonces, ¿por qué decía Pedro que no era programática? Desde mi punto de vista no es programática. ¿Por qué? Porque Beethoven está actuando aquí, desde mi punto de vista, como un crítico musical. O sea, está dando su opinión sobre el argumento y sobre los personajes. No está programando qué cosas pasaron, ¿no? Yo lo veo más como una crítica. Y bueno, hace un montón de cosas, ya hablando de técnica musical, pues modulaciones a través de silencios, modulaciones directas, de mayor a menor y bueno, todo esto. Entonces, si me permiten, quiero leer algo que escribí hace un tiempo sobre el estilo heroico, que me parece muy interesante. Lo voy a leer así rapidito. Y esto lo escribí hace unos años para un concierto didáctico que se hizo. Bueno, que a final de cuentas ya no se pudo hacer, pero me pareció muy interesante hablando de esto. Dice, sin lugar a duda, cada uno de nosotros ha recreado por cuenta propia, con el sentimiento de la más absoluta certeza, lo que Beethoven ha representado al desafiar el tiempo con sus obras maestras, así como al configurar el rostro de nuestra civilización. Reconocido universalmente en la evidencia de su genio y de su grandeza moral, pertenece a todos y a cada uno de manera distinta. Su obra transmite a cada uno un mensaje particular, un secreto. Parte de este secreto es una época en la que Beethoven enfrentó una profunda crisis personal conforme iba alcanzando su auge como compositor. Dicha crisis, la sordera. Es así como, les digo que era para un concierto, es así como este concierto didáctico pretende explicar al público el nacimiento del estilo heroico concebido por el propio Beethoven en su música a partir del testamento de Heiligenstadt y su tercera sinfonía, creando así una metáfora de su propio heroísmo, muerte y renacimiento. Este estilo heroico acompañará a un buen número de obras beethovenianas posteriores a la heroica, iniciando una revolución de la historia de la música. Y bueno, esto culmina de alguna manera, así cronológicamente como lo acabo de hablar, ¿no? Con la heroica, la Sinfonía 5, Corellano, como la Victoria de Wellington, y va a culminar con la novena, ¿sí? Entonces, para hablar ya y ir dando nuestras conclusiones en esta plática, que me ha parecido muy interesante, la pregunta de un principio es, ¿qué es el destino para Beethoven? Si bien, recordemos, el estilo heroico se da a través del héroe que tiene que cumplir con su destino. ¿Cuál es su destino? El destino del héroe es la muerte, pero de la muerte es la parte de la resurrección. Y es aquí donde el héroe se vuelve grande. Entonces, encontré esto en un libro maravilloso que dice, ¿qué es el destino para Beethoven? La personificación de los obstáculos que se yerguen ante su libre voluntad es el adversario en esta lucha vehemente que para él se confunde con la vida y concluye solo en la obra, a manera de renacimiento. Entonces, pues bien importante esta parte del destino en la que Beethoven se ve como el héroe, en la que Beethoven enfrenta todo el dolor de su sordera. Sí, cada vez que pienso, y como dice Pedro, escucho obras del estilo heroico, y pienso en el Beethoven componiendo y sintiéndose parte, fusionándose con el héroe, es de verdad una cuestión bien dolorosa. A mí siempre la piel se me pone chinita y lo admito, a veces me dan ganas de llorar, de pensar, no por ser sensible, sino de pensar qué tan difícil fue para él poder asimilar un problema físico tan grave como la sordera y componer cosas de verdad tan ingeniosas, composiciones tan grandes, tan gloriosas como las que acabo de mencionar y que son un montón en el catálogo de Beethoven. Incluso se siguen encontrando música de Beethoven, se sigue encontrando. Entonces, pues bueno, no sé, compañeros, ¿ustedes qué opinen acerca de esto? Híjole, pues es que ese estilo heroico es tan poderoso que es abrumador, ¿no? O sea, imagínate cuando si fuéramos nosotros romanos, o sea, tienes aquí una persona que tiene una elocuencia para inspirar, porque eso es lo que ocasiona el estilo heroico, entra a ti y cómo vas, o sea, te adhieres, ¿no? A esos ideales. Y pues imagínate tocarlo en la orquesta. O sea, yo recuerdo cuando toqué Coriolano en una orquesta juvenil en Jalapa,
Y no sé si es maravilloso. Digo, quizás la parte de clarinete, no, de las maderas, no es tan rockera como la de las cuerdas, pero aún así la obra es toda una catedral, un monumento, ¿no? O una esfinge, ¿no? Como para los grandes conquistadores. Entonces, sí, no, esto de Beethoven es tan poderosa la exposición de sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, y ¿Tú no puedo consideras decir que más es una obra que programática? gracias. ¿Tú consideras que es ¿Mandé? programática? ¿Tú consideras que es una obra programática? Más o menos, es que es claro que no es música absoluta, porque es claro que hay personajes. Se lo pidió inclusive el propio dramaturgo que escribiese esa música para una puesta de escena que al final ya no se hizo. O sea, está igual como en todo es en Beethoven, que es de esas transiciones al clasicismo, al romanticismo. Él también es de esas nacimientos de los nuevos géneros que en el resto del siglo XIX van a surgir. Por ejemplo, o sea, después de Beethoven, Wagner decía que la música absoluta se acabó. Ya, o sea, Beethoven fue el último que nos dio lo que era música absoluta. Ya todo lo que por eso Wagner todo se tiene que inspirar en cuestiones extramusicales para tener una idea concisa de sus ideas, ¿no? Pero creo que el Coriolano no podría caber dentro de lo que es el poema sinfónico. O sea, eso es un género totalmente aparte. Lo que sí creo que tiene mérito es esto de la obertura de concierto, que más allá de que sea una obertura para óperas como era en el caso de Mozart, Gluck, Haydn, etcétera, etcétera, esta es una obra que en sus 7, 8 minutos los personajes están ahí muy bien, como dijo Beto, que es como una crítica un comentario musical, ¿no? A la obra musical. Exactamente, y también en parte de lo que vivía la Europa de inicios del siglo XIX. O sea, en ese sentido, yo sí creo que el Coriolano sí tiene inspiración extramusical, más no pretende contar literalmente la obra, la tragedia de Collins, ¿no? Sí, yo considero lo mismo que no intenta contarte tal cual la historia. Claro. Intenta evocar los sentimientos, incluso esto que comentabas de las dos tonalidades, ¿no? El tema en do menor yo creo que sí podemos asociarlo muy fácil a Coriolano, a esa dureza, a ese rigor de un hombre, imagínense un hombre. Es el destino, o sea, es el destino hablando a través de Coriolano. Ciudades a caballo, ¿no? O sea, literal, o sea, ¿qué tipo de hombre tiene que ser, no? Pero este tema en mi bemol es la tonalidad del heroísmo, es la tonalidad de la heroica, y muchos compositores han asociado el mi bemol al heroísmo, curiosamente al tema noble, al tema de la madre. Entonces, bueno, a mí me parece muy, muy importante, tanto en el escrito de Plutarco como en Beethoven, la figura de la mujer. O sea, no es menor para nada, o sea, está poniendo a la figura de la mujer como la heroica. O sea, si no fuera por ella, se hubieran cargado a Roma. Así de importante es la figura de la mujer, o sea, no es para menos, ¿no? Es muy, muy importante el destino que tiene. Y nada más para acotar ya por último sobre esto, los famosos 3 últimos pizzicatos que simbolizan la muerte del héroe, ¿no? Como bien decías, este mensaje de la muerte del héroe se vuelve a repetir en Egmont. Hay otro compositor que próximamente vamos a hablar, que es Mahler, que vuelve a tomar estos temas del héroe, que son del héroe. Los vuelve a tomar muy, es bien bonito este tema del héroe, de verdad, el renacer, el trascender, el ver más allá de tu humanidad. Ese es el mensaje de Beethoven. Vean más allá de lo evidente, como el ojo de Tondera. Hay que ver más allá, o sea, no podemos vivir con lo que tenemos hoy, en lo que a mí me sirve, y no importa a quienes pisen mi camino, o sea, con que yo esté bien, a la fregada a los demás, ¿no? Esa es la mentalidad que desgraciadamente muchos tienen, y créanme que Beethoven no era una persona así. La música de Beethoven es una música muy, muy, muy humana. Aquí hay un comentario, quería decir, de Salvatore Villanova, que dice que la sordera de Beethoven fue originada por
No se sabe si la No, sordera no. por sí. No, bueno. O los golpes de su papá, desde ahí O comenzó. los golpes de su papá. Unos Sí. dicen que ahorita que Sí, la más famosa que es el plomo. Ajá. Sí, exactamente, es eso, de que es que en aquel entonces los vasos con el cual la gente tomaba agua, pues se hacían de plomo. Y de hecho, por ejemplo, Mozart tiene unas composiciones para la glass armónica, y esta glass armónica pues, se hacía con plomo. Y ya ves, para tocar la glass armónica te tienes que humedecer las manos, y ya empieza a girar y la tocas. Y el chiste es que al parecer ciertas pequeñas partículas de plomo, al tener húmedas la mano, se mete por, pues sí, pues por aquí las esporas, Sí. y ahí te vas poquito a poquito envenenando. Entonces, esa es una de las teorías de que sí, así se consideraba la glass armónica, que como un instrumento que quien lo tocaba se iba a morir, y pues sí, tardaron un tiempo en darse cuenta que el problema era el plomo. Bueno, también tocando el violín se muere uno, ¿no? O sea, vean a Pedro, se va acabando cada año, ¿no? Escuchando, no es cierto, Pedro. No, te harta esa madre. No, y pues bueno, estamos ya por terminar esta conversación. Agradecemos mucho a las personas que nos están viendo. Salvatore Villanueva nos deja varios comentarios, ¿no? Vaya conversaciones intelectuales para que se me pegue un poco. Ah, perfecto. Pues sí, puro fan de Sebastián. Puro fan de Sebastián. Entonces, lo que sí fue doloroso fue para Schubert la sífilis. Eso sí ha de haber sido dolorosísimo. Entonces, horroroso. Que se te caiga la piel. ¡Ah, la madre! Bueno, no, luego usted busque si no quiere no lo haga, pero si quiere el morbo busque en las páginas sobre la sífilis, y entonces ya usted verá de qué estamos hablando. Pues bueno, el día de hoy estuvimos conversando con los Sangonautas. Todavía vamos a dar unos minutitos más. Les recuerdo que el día de mañana estaremos con nuestro recital de piano a cargo del maestro Iván Figueroa, un amigo también del festival ya de hace unos años. Estará con nosotros en entrevista previa, y después estaremos en el estreno de su recital. Entonces, pues bueno, ya conclusiones, chicos, para que pues terminemos esta parte de Coriolano. Importante pues destacar el estilo heroico de Beethoven. También cuando dejemos, vamos a dejar, después de esta grabación en vivo, después de este en vivo, vamos a dejar unas grabaciones sobre algunas obras de Beethoven, Coriolano, por supuesto, y ojalá y usted, con todo lo que hablamos hoy, pueda escuchar y se dé cuenta de lo que estamos hablando. Los dos temas son muy obvios al momento de escucharse. También se escucha en la parte central y en la parte del desarrollo de la obra, una maquinaria que está chueca, que está descompuesta, que está caminando con dificultad. Obviamente, pues es este andar del héroe, ¿no? Entonces, le dejaremos también una grabación de la novena nazi, ¿no? Diría Pedro, perdone, es que los domingos como que no son buenos días para grabar, pero no crea, la novena nazi no existe, ni tampoco el himno a la alegría, ni escucha, hermano, la canción de la alegría tampoco. Entonces, pues les agradecemos por sus vistas, por sus comentarios, por las reacciones. Entonces, chicos, vamos concluyendo para terminar nuestro tema el día de hoy. Va que va, yo rápidamente nada más quiero decirles que muchas gracias por vernos. Sigan el canal de Pokeviolinista. Voy a subir este video retransmitido para los que no nos pudieron ver hoy en vivo. Sé que tenemos públicos muy diferentes, pero esperemos que podamos juntarnos e ir haciendo más grande la comunidad de los Sangonautas. Se vienen nuevos videos, se vienen nuevas cosas. Muchas gracias otra vez al festival por habernos dado nuestro auspicio durante estos 2 últimos programas. El siguiente tema que vamos a tratar es la Sherezada de Rimsky-Korsakov. ¿La qué? La Sherezada, es que estoy bebiendo, güey. La Sherezada de Rimsky-Korsakov. Esta sí es una obra programática. Ahí vamos a ver la diferencia en lo que es una obra programática y lo que estuvimos hablando hoy. Un compositor ruso. No hemos tenido compositores rusos, me parece, en esta temporada, ¿verdad? No, es el primerito y el último. El primerito y el último, exactamente. De esta temporada. Va a estar muy, muy bueno el próximo programa también. Hay muchas cosas bien padres sobre Korsakov. Y pues bueno, muchas gracias a todos por vernos. Les cedo la palabra a Sebastián. Gracias, pues simplemente, pues sí, reafirmar lo que decimos cada vez que vamos a concluir nuestros programas, de que se suscriban al canal de los Sangonautas, a la página de los Sangonautas, a la página del festival, que al fin y al cabo, pues todo esto lo hacemos con la intención de transmitir nuestras emociones, lo que la vida de artista nos ha dado,
y pues, o sea, que si tienen dudas, preguntas, lo que sea, ahí vamos a estar al pendientes de lo que pues, nos pidan, y créanme que lo hacemos con mucho gusto, no es ninguna molestia el que nos estén, bueno, por favor, que nos estén ahí escribiendo, hablando, lo que sea, ahí vamos a estar atendiendo sus dudas, y pues gracias por pues sintonizarnos, esas serían mis conclusiones. Ok, nos llegó un comentario de Elisa. Elisa está en la orquesta comunitaria de Cuernavaca, es de Tepoztlán, y nos escribe Sebas Fan. O sea que entonces vamos a tener que darle las gracias a Sebastián. Muchas gracias por tu participación en los sangonados. Está bien, que bueno, no, está bien, la verdad es que somos... Antes que digas, Beto, algo que se me olvidó decirles es que recuerden los temas de Beethoven, abajo la tiranía, ¿no? Porque estamos en una época bien peligrosa donde los tiranos quieren regresar. Entonces, tengan mucho cuidado, lean, aplíquense, porque realmente esto no se acaba. Y la lucha que tuvo Beethoven sigue. Y no lo olviden, eso es el mensaje que les quiero dejar hoy. Y los ideales, ser fuerte a nuestros ideales, es importantísimo, de verdad. Si usted puede empezar a leer más sobre Beethoven, empezar a escuchar más música de Beethoven, va a darse cuenta mucho de pues de todo el trabajo que este grandioso Luis, el Huicho, ha hecho en los ideales, y hay libros de verdad que hablan de Beethoven acerca de prácticamente todo. Sergio Escalona nos comenta, dejen las biografías o referencias o fuente donde se habló el tema. Claro que sí, lo vamos a dejar. Algunos son investigaciones propias del estilo heroico, y a otras... Unas cosas me las inventé, pero está bien. Algunas las inventé, no es cierto, como creen, para nada. Y algunas referencias las dejaremos, siempre dejamos las referencias, todos. Ahorita vamos a platicar sobre lo que se va a dejar, los videos y todo lo que ya les hablamos para que lo puedan ver. Cualquier cosa que necesiten, vayan a nuestra página de los Sangonautlas, estamos aquí en Facebook, en nuestra página de Facebook, y disfruten también nuestros videos. Ya tenemos, con este son el 8º programa, o el 7º, no me acuerdo. ¿8º, Pedro? 8º programa. 8º, esta primera temporada es de 9 videos. Terminamos la temporada con la Sherezada, diría Pedro. Y vamos a descansar, vamos a darnos un descanso para seguir promocionando nuestros demás videos, y empezaremos una nueva temporada en unos mesecillos. Ya les hablaremos acerca de a dónde más se van los Sangonautlas, y de verdad, si usted quiere invitarnos a que platiquemos, a que tengamos una tertulia, que tengamos un conversatorio con ustedes, de verdad lo podemos organizar. Créanme, no se van a aburrir, no se van a arrepentir, o bueno, quizá igual se arrepientan, pero la van a pasar muy padre. Entonces, pues gracias a todos los que nos vieron. Estamos por terminar la transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios. Revista Nahual nos dice: maestros, mil gracias por su conversación, la disfruté mucho. Bueno, Sergio Escalona, dejen las bibliografías o referencias o fuente. Gracias. Pues gracias a ustedes. Compartan este video, denle like a la página del festival, hagamos una comunidad del Festival de Tlaxcala más grande. Recuerden, es su festival, es un festival de verdad muy importante para el estado de Tlaxcala. A mí me da muchísimo gusto poder tener grandes amigos con los cuales compartir, con los cuales hablar, con los cuales tener música. Y pues el próximo 2021 estaremos escuchando, seguramente vamos a juntarnos ya en vivo los Sangonautlas, ya con nuestras vacunas, ya con nuestras medidas, seguramente ya esperemos que ya las tengamos en nuestro país, y platicaremos en vivo acerca de renovar un poquito acerca de este conversatorio sobre Coriolano. Próximo año haremos Coriolano y haremos Sherezada ya de manera presencial, lo que se tenía pensado hacer en esta semana de festival, pero bueno, estamos en una época en la que tenemos que cuidarnos, y obviamente no vamos a arriesgarnos, ni vamos a correr el riesgo de arriesgarlos a ustedes como público, ni a nuestros músicos. Entonces, les agradecemos mucho. Nos estamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde, y con los Sangonautlas nos volvemos a ver el próximo domingo, donde hablaremos sobre Sherezada. Entonces, denle like, comenten, díganos qué les está pareciendo este festival. La verdad es que ha arrancado muy bien. Muchas gracias a las personas que el día de ayer vieron. Como les comentaba al principio, tenemos números, 3,500 personas vieron el recital de ayer de la maestra Erika. De verdad que es un número súper interesante, de verdad.
y ojalá y con los Sangonautas sea así y con todos nuestros recitales. Entonces, chicos, muchas gracias, nos estamos hablando el próximo domingo y a ustedes que nos ven, nos vemos mañana con más actividades del Festival Sinfónico Virtual Tlaxcala 2020. Hasta luego. Bye, bye.